En los últimos días se conocieron datos relevantes de la economía. El desempleo se ubicó en el 8% en el mes de octubre frente al 9,4% registrado en septiembre. Los datos del Instituto Nacional de Estadística agregan que la tasa de actividad se situó en el 61% en ese mismo mes. Ayer, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informó que por sexto mes consecutivo se registró una caída en la cantidad de trabajadores en el seguro de desempleo. A todo esto, también el INE dio cuenta que la pobreza cayó en el primer semestre del 2021, ubicándose en el 10,02% de la población, desde el 11,6% de todo 2020. Según explicó el subsecretario de Economía, Alejandro Irastorza, el número de personas, implicó que aproximadamente 50.000 personas menos que el año pasado estén por debajo de la línea de la pobreza. Otro dato relevante, el Fondo Monetario Internacional elogió las respuestas de Uruguay ante la pandemia y una de las campañas de vacunación más exitosa del mundo, pero insistió en la importancia de reconstruir el espacio fiscal y que la política monetaria debería centrarse en reducir la inflación. Todo esto ocurre mientras sigue adelante la ronda de consejo de salarios, donde muchas mesas ya han cerrado sus acuerdos. ¿Cómo valorar estos datos? ¿Cómo está la economía hoy cuando ya estamos casi cerrando 2021? ¿Qué podemos esperar de la economía global para 2022? Lo conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Alfonso Capurro, Master of Science in Economics por la Universidad Pompeu Fabra de España, licenciado en Economía por la Universidad de la República y socio de CPA Ferrer en el departamento de consultoría de la firma. Capurro, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, buenos días y gracias por estar con nosotros. Vamos a partir, después entramos en algunos datos en concreto, pero en términos generales y tomando como punto de partida estos datos a los que se mencionan, más otros que están también en el panorama, ¿cómo ve hoy la economía del Uruguay? A ver, un poco tú lo mencionabas, capaz que justo con algunos indicadores últimamente que se han conocido estos días que han sido muy buenos, ¿no? Pero en general yo diría que este segundo semestre del 2021 y en particular el último trimestre del año son en general bien acompañados de datos buenos y depende del indicador que miremos, más o menos vamos a poder concluir que desde el punto de vista económico, entre el último trimestre del 2021 y el primer trimestre del 2022 vamos a poder decir que la pandemia quedó atrás o que la mayoría de los indicadores recuperaron los niveles prepandemia, ¿no? Y bueno, como que ahora sí empezaría el desafío de construir más allá de la base que nos dejó el 2019 o el periodo prepandemia, ¿no? Pero en definitiva, durante la pandemia habíamos perdido 100.000 puestos de trabajo, en principio esos a octubre ya estaban recuperados, habíamos tenido una caída importante de la actividad económica que nosotros estimamos se va a recuperar en el primer trimestre del 2022. Mencionabas los datos de pobreza del primer semestre que todavía no se recuperó totalmente, pero viene en buena senda y es posible que cuando conozcamos los datos del segundo semestre del 2021 vamos a observar también niveles de pobreza similares a los del 2019, ¿no? O sea que al final la mayoría de los indicadores que estamos siguiendo como relevantes desde el punto de vista de actividad nos van a estar mostrando que en algún momento entre fines del 21 y principios del 22 revertimos todos los efectos de la pandemia, ¿no? Y esa más o menos es la foto. Arriba de eso además tenemos algunos sectores, algunos indicadores de actividad que están ya superando holgadamente los niveles prepandemia, ¿no? Que son básicamente, podríamos pensar en indicadores de producción y indicadores de exportación vinculados a sectores agropecuarios y también vinculados a la actividad de la construcción que está teniendo un empuje muy grande por la construcción de la planta de celulosa, ¿no? Pero en términos agregados, podríamos pensar que la economía uruguaya revierte los efectos de la pandemia entre fines del 21 y principios del 22, con algunos sectores que ya están bastante por encima, que son los que han caído menos y los que han liderado la recuperación, ¿no? Capurro, al comienzo de la pandemia, allá por marzo, abril, mayo de 2020, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, usó la frase de no apagar los motores de la economía. Y allí se instrumentaron
una serie de elementos que permitieran dar liquidez a las empresas para poder enfrentar un periodo que además era desconocido. ¿Cuán importante fue el encare que se le dio en ese momento a la economía en Uruguay para ver estos efectos ahora? Bueno, yo creo que fue bien importante, ¿no? Y Uruguay estuvo probablemente ágil en implementar ese tipo de medidas que implicaban un riesgo grande, ¿no? Porque estábamos efectivamente ingresando en un terreno desconocido por un periodo desconocido, ¿no? Hoy, capaz que con cierta tranquilidad, uno lo mira y se da cuenta de lo que pasó, se da cuenta cuánto duró, cuándo tuvimos los problemas sanitarios más graves, cuán rápido los solucionamos, pero en aquel momento, entre marzo y mayo del 2021, estábamos ingresando en una tormenta que no sabíamos si iba a durar 6 meses, un año o más. Ajá. Con lo cual era muy relevante calibrar bien dónde se usaban los recursos en forma eficiente, y eso no era fácil ni para Uruguay ni para el resto de los países del mundo, ¿no? Algunos países con mucha billetera o con mucha espalda financiera decidieron hacer cosas mucho más agresivas que Uruguay. Hoy tienen un desafío fiscal grande por delante, muchos de ellos. Uruguay hizo algo tal vez más focalizado, más medido y apuntando más a los sectores que se entendía tenían más problemas, pero que seguramente ahí también nos deja en una posición como más balanceada. O sea, la salida para Uruguay, creemos nosotros, va a ser con mejores balances que otros países, ¿no? Probablemente también lo más importante que hizo Uruguay, lo más acertado y lo más exitoso, como tú mencionabas en el informe del fondo, fue la campaña de vacunación, ¿no? Creo que a ninguno de los uruguayos nos escapa el hecho de que tenemos una de las campañas de vacunación más exitosas del mundo. Es cierto que nuestro país tal vez es más fácil que otros, somos pocos, no tenemos barreras geográficas, no tenemos barreras culturales importantes, pero bueno, otros países que también tienen facilidades y que son chicos, les ha costado mucho llegar a los niveles de vacunación que tenemos. Esos niveles de vacunación, esos niveles de cobertura seguramente son los que nos permitieron recuperar la normalidad de las actividades económicas más rápido que otros países una vez que pasaron los picos de problemas sanitarios, ¿no? También es cierto que hay otros países de la región, como el caso de Paraguay, por ejemplo, que tiene una campaña de vacunación mucho menos exitosa de Uruguay y que también está en senda de recuperación bastante marcada. Probablemente Paraguay es más vulnerable a un nuevo brote de COVID como los que estamos teniendo en Europa o los que suponen las nuevas variantes que hay en Sudáfrica, ¿no? Pero probablemente para Uruguay tal vez la política anticíclica más importante y la política de recuperación creemos que fue la campaña de vacunación. El informe del Fondo Monetario, ya que lo citábamos, dice que para 2021 prevé que la economía uruguaya crezca en el 3,4% y 3,2% para 2022. Pero ya señalamos lo bueno, señalemos lo otro también. El directorio ejecutivo del fondo estima que las políticas a corto plazo deben seguir respaldando la recuperación y cambiar gradualmente hacia la consolidación fiscal y la reducción de la deuda, digamos, en buen romance, achicar el déficit fiscal, que sigue siendo un tema pendiente de la economía, aunque claro, atravesamos la pandemia y hubo que ampliar esa brecha, ¿no? Sí, es tal cual. A ver, cuando uno mira los números agregados, en realidad el déficit fiscal de Uruguay luce alto, ¿no? Estamos con un déficit a octubre, un déficit agregado y corregido por el efecto parcial y de una vez que supone el efecto de los cincuentones. Tenemos un déficit de casi 5 puntos del producto, 4,8% del producto, que es un poco más bajo del que fue el año pasado, pero es uno de los más altos de la última década, ¿no? Y ahí está planteado claramente el desafío. También es cierto que dentro de estas cifras agregadas del déficit fiscal tenemos gastos que hoy que son gastos que sabemos que no se van a repetir, que son gastos producto de la emergencia. Ajá. Que es lo que el gobierno en una estrategia muy transparente denominó el fondo COVID, ¿no? O sea, cuando empezó la pandemia, dentro de las cuentas fiscales, el gobierno tomó un montón de iniciativas que suponían gasto adicional, gasto extraordinario, como las vacunas, la compra de equipamiento, los respiradores, algunos apoyos transitorios del sistema de salud y también transferencias sociales, ¿no? Programas de transferencias sociales. Todo eso se fue anotando en una caja aparte que se denominó el fondo COVID, y eso nos permite hoy bastante fácilmente imaginarnos a dónde va a ir a parar el déficit fiscal una vez que terminen las asistencias del COVID, ¿no? O sea, tú mencionabas el comentario del fondo de que, bueno, que
hay que seguir apoyando la recuperación, pero progresivamente avanzar en la consolidación. O sea, si nos imaginamos que el 2022, esperemos que así sea, viene libre de efectos sanitarios y libre de restricciones como las que tuvimos este año, entonces deberíamos pensar que ese fondo COVID converge a cero. Hoy lo tenemos porque en los últimos 12 meses se ha gastado en forma importante, ¿no? Uh-huh. Este fondo COVID hoy representa casi 2 puntos del producto, o sea que en realidad al déficit fiscal de hoy, que es 4,8% del producto, le sacamos el fondo COVID, el déficit está más o menos, el déficit, no quiero usar la palabra estructural porque no es correcto, pero descontado el efecto COVID, está cerca de 3 puntos del producto, ¿tá? Que es un nivel de déficit fiscal similar al que teníamos en los años 2016 o 2017, o sea que podríamos pensar que una vez terminada la pandemia y una vez terminado el esfuerzo extraordinario desde el punto de vista fiscal en políticas de apoyo a la pandemia, probablemente va a ser bastante más evidente el proceso de consolidación fiscal que se está atravesando, ¿no? Y seguramente con estos números podríamos pensar que probablemente en el 2022 el déficit fiscal converge a valores algo parecidos al 3%, bastante mejores de los que tenemos hoy, ¿no? El 24 de noviembre, el observador informaba que la agencia calificadora de riesgo canadiense DBRS le mantuvo a Uruguay la calificación de BBB Low y subió a positiva la perspectiva, ¿no? Con lo que permanece a un escalón por encima del grado inversor. Y tras ese anuncio, la directora de Política Económica del Ministerio, Marcela Bención, indicó que Uruguay se encamina a un punto de inflexión en el combate a la pandemia y la economía muestra indicios claros de recuperación de la actividad. Entonces, podemos avisorar que en ese punto de inflexión el tema déficit fiscal, que si bien no va a desaparecer, va a entrar en otros rangos. Sí, tal cual, es los números que comentábamos recién. O sea, claramente Uruguay tiene un desafío fiscal por delante a largo plazo. Nosotros creemos que es importante esto, sobre todo porque la calificación crediticia de Uruguay ha estado puesta en duda en los últimos años por las agencias calificadoras. Tenemos esta noticia de DBRS, pero esta es la primera agencia calificadora que nos manda una señal positiva. Para las otras agencias calificadoras todavía estamos en zona de riesgo. Y esto es relevante porque a nivel global uno de los temas que a nosotros nos preocupa es el escenario fiscal post pandemia, ¿no? Uruguay, como comentaba al principio, Uruguay optó por una respuesta agresiva pero equilibrada, acorde a sus restricciones, que fue muy debatida, muy polémica el año pasado, pero es lo que hizo. Otros países fueron por respuestas mucho más agresivas. Seguramente lo tuvieron que hacer porque no tenían el estado de bienestar que tiene Uruguay, no tenían los mecanismos de protección social que tiene Uruguay. Caso de Chile, por ejemplo, que tuvo que hacer una respuesta fiscal muy expansiva. Ajá. Caso Colombia, por ejemplo, también, que tuvo que hacer esfuerzo muy importante y no fue suficiente desde el punto de vista social y político. Pero podemos repasar un conjunto amplio de países emergentes y de economías desarrolladas también, que hicieron grandes esfuerzos fiscales, pero que la consecuencia de todo esto es que sus números fiscales y sus balances macro salen muy desordenados después de la pandemia, ¿no? O sea, no tenemos que perder de vista, por ejemplo, que el conjunto de economías avanzadas está teniendo hoy el nivel de deuda más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, por ejemplo, alcanzó un nivel de deuda del orden de 130% del producto, que es el nivel más alto del año 1948, ¿no? Entonces, eso solamente para mencionar algunos números que ponen en evidencia que a nivel global hay un problema de sobreendeudamiento, porque la crisis requirió respuestas y requirió gasto, y ese gasto, digamos, supone endeudarse para pagarlo en el futuro. Probablemente para Estados Unidos el desafío es de un calibre, pero para los países emergentes más parecidos a Uruguay, que hicieron respuestas muy agresivas, seguramente se vienen épocas más desafiantes porque hay que pagar esas deudas y hay que devolver esa plata que se pidió prestada, ¿no? Por lo tanto, nosotros vemos en el escenario global de los próximos 2 a 3 años un escenario fiscal que es bien desafiante. Por eso es importante que ese mundo post pandemia nos encuentre bien parado desde el punto de vista fiscal. Siempre es importante, a nuestro juicio, la sostenibilidad fiscal. En este escenario particular es doblemente importante. Capurro, la ministra de Economía dijo: ratificamos lo que desde febrero de este año anunciamos, que era la estimación de crecimiento de la economía de 3,5% en 2021,
cifra a la que recientemente se han acercado varios analistas que en un inicio entendían que esa cifra era bastante optimista. Justamente su colega Gabriel Odone en Twitter dijo: tiene razón la ministra, con la información disponible en marzo en CPA Ferrer entendíamos que un aumento del PBI de 3,5% para 2021 era optimista. La recuperación de la economía está siendo más vigorosa, lo que nos llevó a corregir al alza nuestra proyección de crecimiento. ¿Dónde ubicamos hoy la proyección de crecimiento de la economía para este año 2021 y también alguna perspectiva para 2022? Nosotros te diría que tenemos números parecidos a los que comentaba el informe del Fondo Monetario y efectivamente, como decía la ministra, la proyección de los analistas ha venido convergiendo a ese número que manejaba el gobierno a inicio de año, ¿no? Nosotros empezamos el año con una proyección más o menos en el entorno de 2,3-2,4%, y hoy nuestra proyección de crecimiento para este año, que está terminando, es 3,6%. O sea que incluso estamos alguna décima por encima de la proyección oficial, y para el año que viene 2,8% de crecimiento. Básicamente, como mencionabas ahí, tú recogías el comentario de mi colega, amigo y socio Gabriel Odone. En realidad lo que ha venido pasando justamente es que los indicadores nos vienen mostrando que la recuperación viene siendo más vigorosa de lo que pensábamos, ¿no? Nosotros en realidad ya desde el principio del año nos imaginábamos que en algún momento, digamos, del inicio del 2022, la economía iba a estar llegando a los niveles pre-pandemia, ¿tá? Y por todos los indicadores que comentábamos al principio, lo que estamos viendo en general en muchas variables es que eso está ocurriendo un poco antes. Y por ejemplo tuvimos un dato del crecimiento del segundo trimestre que fue mejor a lo que nosotros esperábamos. Ajá. Y también alguna recuperación del mercado laboral que fue también un poco más vigorosa que nosotros esperábamos, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo para ser capaz que más gráfico, ¿no? Nosotros estamos visualizando una recuperación que viene consolidándose hacia fin de año, pero que obviamente y a todas luces hay algunos sectores que están todavía a media máquina con respecto a lo que es la actividad normal, ¿no? O sea, son bastante... Recién estos días estamos viendo, por ejemplo, normalización de espectáculos públicos, shows musicales y todo y ese tipo de actividades que hasta hace un mes las teníamos con bastantes restricciones, y hoy incluso también las tenemos con algunas restricciones de actividad, y todavía no tenemos a un sector turístico operando en forma normal, ¿no? Que tal vez este episodio de la Copa Libertadores puede ser el punto de inflexión para el turismo, y probablemente la próxima temporada creemos que va a ser buena, pero con todo eso arriba de la mesa nosotros nos imaginábamos que una vez que hayamos pasado la temporada, recién ahí, por la importancia que tiene el turismo en la creación de empleo, recién ahí el mercado laboral iba a estar recuperando los niveles prepandemia. Pero hoy ya estamos viendo que eso ocurrió en octubre, o sea, esa normalización va en el sentido que nos imaginábamos, pero todo ocurrió unos meses antes de lo que nos imaginábamos. O sea, el momento en el que alcanzamos los niveles prepandemia es como que se adelantó en el tiempo, y por eso hemos ido corrigiendo la proyección al alza, y hoy tenemos ese 3,6% de crecimiento, ¿no? Uh-huh. Capurro, en cualquier economía del mundo uno sabe que si la macro está desordenada, todo lo demás tiende a desordenarse o a empeorar de su estado actual. Ahora, una macro ordenada no necesariamente implica que la gente en su vida diaria logre valorar o que le lleguen los reflejos de esa economía ordenada. Aquí aparece el desafío de las autoridades de lograr transferir justamente esos datos que son positivos en la macroeconomía a la vida diaria, porque si uno analiza también está el dato de inflación, hay carestía en algunos productos, la inflación es una canasta, por lo cual puede haber algunos que bajen y ese dato baja, pero en general los productos de primera necesidad han subido de precio. Entonces ahora se presenta ese desafío para las autoridades de llevar este buen rendimiento de la economía a la vida diaria, ¿no? Sí, es tal cual como tú decís, ¿no? La estabilidad macro es una condición necesaria para que la economía progrese, pero no es suficiente, ¿no? O sea, a veces no alcanza con la estabilidad macro. Cuando no tenés estabilidad macro o cuando tenés inestabilidad, las cosas salen mal, porque cuando hay, por ejemplo, dudas sobre la capacidad de pagar la deuda, entonces los agentes piensan que la única forma de achicar el déficit fiscal es subir los impuestos, y si van a subir los impuestos, entonces la inversión tiende a retraerse. Cuando hay mucha inestabilidad de precios, cuando hay inflación elevada, no tanto como la que tenemos nosotros, sino algo más parecido a lo que tiene Argentina, por ejemplo,
a los agentes les cuesta planificar a largo plazo. Es muy difícil hacer un negocio, proyectar una inversión o tomar una decisión personal, comprar un auto, una casa, endeudarte a 10 o a 20 años cuando no sabes cuáles van a ser los precios el mes que viene, ¿no? Entonces, normalmente cuando hay inestabilidad macro, lo que sucede es que los agentes pierden horizonte temporal y empiezan a pensar en código muy corto. Y es muy difícil construir un país planificando solamente a corto plazo y sin hacer planes o sin tomar riesgos a largo plazo, ¿no? Entonces, a veces la estabilidad macro se valora poco, o la gente razonablemente la valora poco porque no es fácil para todos evaluar qué pasaría si tuviéramos el mismo país pero inestable, ¿no? Pero está claro que nosotros pensamos ya desde hace un tiempo y que en definitiva el desafío grande que tiene Uruguay tiene dos vertientes, ¿no? Por un lado, terminar de estabilizar la macro, terminar de bajar la inflación, como el Banco Central está tratando de hacerlo, y terminar de consolidar la posición fiscal. Eso es importante para despejar incertidumbre o nubes en el largo plazo. Pero luego, para que realmente esto llegue en términos de bienestar y en términos de progreso, en términos de creación de oportunidades, Uruguay tiene que hacer un conjunto de reformas que habiliten, digamos, cambios estructurales y que habiliten aumentos de la tasa de inversión, ¿no? Ayer hubo un foro bastante interesante organizado por AGDE, habló también hablaron nuestros colegas y amigos Javier Daedo y Tamara Yandi, y también habló Gabriel Odone, y afortunadamente el foro giró bastante en términos de los desafíos estructurales que tiene el país, justamente para lograr que estas tasas de crecimiento que vamos a ver este año, del que viene, del 3% o más, se puedan repetir a largo plazo, ¿no? Hoy probablemente parte del crecimiento que estamos viendo es rebote post-COVID, y el del año que viene tiene un poco de arrastre internacional, pero pensar una estrategia para que Uruguay logre mantener tasas de crecimiento del 3% o más adelante es clave para que justamente eso se traslade en términos de creación de oportunidades, empleo y reducción más sistemática de la pobreza, ¿no? Como hemos visto este año. Y ahí probablemente las respuestas no son solamente macroeconómicas. La macro es una condición necesaria, pero hay otro conjunto importante de reformas que están arriba de la mesa y que este gobierno las tiene identificadas y está intentando procesarlas, que son importantes justamente para que se pueda consolidar esta tendencia. En ese mismo foro de AGRE también participó el contador Enrique Iglesias, fue el que abrió ese espacio de intercambio. Previamente había estado la presidenta de AGRE, y una de las cosas que habló es del contexto internacional, y aprovecho para preguntarte, Alfonso Capurro, acerca justamente de eso. Estamos en un contexto regional muy peculiar, pero además un contexto internacional también peculiar, porque todos los países están en la salida de la pandemia, y si bien están saliendo, todos están saliendo de forma diferente, algunos más ordenados y otros desordenados. Por ejemplo, es el caso que tú citabas con respecto a Estados Unidos y los datos de inflación que se conocieron de ese país. Voy a citar ahora una nota de Deutsche Welle, si la encuentro acá arriba del escritorio, con respecto a los datos que surgieron en el último tiempo, ¿no? Donde hay una inflación marcadamente en ascenso. Dice: registra una mayor inflación en 30 años, un 6,2%. El presidente Joe Biden aseguró que disminuir la subida de precios va a ser una de sus principales prioridades, ya que daña los bolsillos de los estadounidenses. Si uno le saca el presidente Joe Biden y habla del presidente de cualquier país de Latinoamérica, lo entiende, pero no de Estados Unidos. Bueno, es difícil entenderlo, capaz porque en Estados Unidos esto no pasa hace mucho tiempo. Exactamente. Estados Unidos viene construyendo un clima muy estable de precios, yo diría en los últimos 40 años. Esto empezó en los 80, pero se consolidó definitivamente en mediados de los 90, y desde ahí hasta parte Estados Unidos ha convivido con una inflación que gira en torno al 2%. Y cuando uno tiene un entorno de precios tan estable, los agentes pierden capacidad de indexarse y de ajustarse ante el cambio de precios, ¿no? Acá, en el Río de la Plata, lamentablemente, por nuestro pasado y nuestro presente inflacionario, los uruguayos y los argentinos tenemos muy buenos reflejos para cambiar los precios cuando olfateamos que hay inflación, ¿no? Claro. Esos mecanismos tan de sobrevivencia en Estados Unidos no están tan aceitados porque hace 30, 40 años que conviven con inflación del 2%. Hay muchos agentes económicos que hoy toman decisiones en Estados Unidos que nunca en su vida vieron estos niveles de inflación y no saben, lo vieron en los libros, pero no en la vida, ¿no? Y efectivamente hoy tenemos la inflación más alta del año 91,
y para ir a ver niveles de inflación sistemáticamente más altos que estos, tenemos que irnos a los años 70 y a los años 80, ¿no? Los años 80 terminaron mal en Estados Unidos. En los 70 hubo un shock de oferta que determinó un fuerte aumento del precio del petróleo a nivel internacional, fuerte aumento de los precios de los energéticos, y atrás de eso hubo también un ajuste generalizado de los precios. O sea, no fue solamente un problema del petróleo, sino que fue un problema generalizado de inflación, y terminamos a fines de los 70 con una inflación rozando el 15%, y con una Reserva Federal de los Estados Unidos que tuvo que ajustar en forma violenta las tasas de interés bajo la presidencia de Volcker, que llevó las tasas de interés a un día a niveles superiores al 20%, ¿no? Entonces este episodio de inflación terminó mal porque la inflación se desbocó y la única forma de contenerla fue una respuesta de política monetaria muy agresiva que hizo bajar la inflación, pero también supuso un enfriamiento de la economía, una alteración de los mercados financieros, y ese es el principal riesgo al que estamos sometidos hoy, ¿no? Probablemente Estados Unidos implementó políticas muy agresivas para amortiguar la crisis el año pasado, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista monetario. Hizo varios planos fiscales, primero bajo la administración Trump, después bajo la administración Biden, y ya desde marzo de este año, te diría, Francisco, de febrero, pero sobre todo desde marzo, empezaron a verse las voces de algunos economistas en Estados Unidos, no necesariamente economistas republicanos que son opositores al gobierno, sino algunos claramente demócratas, como por ejemplo Larry Summers, que fue secretario del Tesoro de Clinton en los 90, advirtiendo de que tal vez los paquetes de recuperación estaban siendo demasiado agresivos, que la economía americana ya estaba poniéndose de pie y que no necesitaba tantos estímulos porque corríamos el riesgo de que la economía se recaliente, los precios se desanclen, y eso iba a obligar a la Fed a tomar decisiones de política monetaria poco agradables para el resto de la economía. Y esa es la situación en la que estamos hoy. Hoy podemos decir, 8 meses después, que Summers tenía razón. Efectivamente, ya desde marzo de este año los indicadores muestran que la economía americana había alcanzado los niveles prepandemia entre marzo y abril, con lo cual todos los estímulos que vinieron después lo que hicieron fue algo así como ponerle un poco de nafta al fuego, y desde mediados de este año a esta parte lo que tenemos es un aumento importante de los precios. Acá el principal riesgo, uno de los temas que nos preocupa más para la recuperación 2022, es que la Reserva Federal está monitoreando esto con mucha preocupación. Ahora, en un rato, es más, en los próximos minutos, Francisco, va a estar publicándose el dato de inflación de noviembre de Estados Unidos, y ya el presidente Biden avisó que venía fuerte. Y eso, digamos, si esto continúa de esta forma, es posible que la Reserva Federal, no digo en la misma magnitud que en los 80, pero que se vea obligada a recalibrar la política monetaria. Y esto puede tener consecuencias a nivel global, porque hoy la recuperación, entre otras cosas, fue muy buena, no solamente por las medidas de política fiscal que hicieron distintos gobiernos, sino también porque hoy tenemos muchas medidas de liquidez extraordinarias a nivel global, tasas en cero, programas de expansión del crédito, lo mismo que tú comentabas hoy que hizo Uruguay para el crédito siga, también lo hizo Estados Unidos y otros países, justamente para que el sistema bancario preste más plata a la economía, para que no se apaguen los motores. Eso en Estados Unidos se observó, y se observó en forma importante. Entonces, ante una amenaza de la inflación como la que tenemos ahora, la Fed está viendo cómo recalibra su política monetaria y cómo retira todos los estímulos de liquidez que volcó al mercado en el último año. Si ese retiro es demasiado abrupto, eso puede tener consecuencias sobre variables bien relevantes para nosotros, como puede ser el dólar o como puede ser el precio de las materias primas, ¿no? Y ese es uno de los riesgos que nos preocupa de cara al 2022. Nosotros todavía pensamos que el contexto internacional es favorable para Uruguay, que la Reserva Federal intentará desarmar esto en forma pausada y ordenada para que no se desordenen justamente los equilibrios globales. Nos preocupa un poco más la situación de la región que los riesgos de Estados Unidos, pero sí debemos decir que los riesgos de Estados Unidos, y en particular ese problema de la inflación, viene subiendo de temperatura muy rápidamente en los últimos meses. ¿Cuántos factores hay para poner en la ecuación de la próxima pregunta que te pretendía hacer, Alfonso, para ir cerrando el reportaje? ¿Qué podemos esperar para 2022 cuando hay tantos componentes para esa respuesta? La situación, obviamente la nuestra, eso es lo principal, las medidas que tomemos aquí, pero también está lo que pase en la región, la economía de Brasil, la Argentina, cómo se interconectan, qué es lo que pasa con el Mercosur, el tan mentado acuerdo
con con la Unión Europea. Esto que planteas de Estados Unidos, son como muchos elementos para poner adentro de la ecuación, ¿no? Sí, yo te diría, a ver, para separar un poco algunas cosas, ¿no? En las perspectivas 2022, nosotros, por ejemplo, el acuerdo Mercosur-Unión Europea es algo que lo miramos con mucha atención, pensando en el largo plazo, pensando los acuerdos, las inversiones que puede traer, también eventualmente las conversaciones de Uruguay con China y sus efectos sobre el Mercosur. Entonces son parte de las reformas estructurales que miramos a largo plazo. Para el corto plazo 2022 te diría que hay como dos grandes cosas desde el punto de vista externo que nosotros estamos mirando, ¿no? Por un lado, vemos a Uruguay con muy buenas bases porque la recuperación, como decíamos al principio, viene siendo muy firme, y del lado internacional creemos que tenemos un buen entorno todavía, con buena liquidez y con buena demanda y perspectiva para todo lo que son nuestros precios de exportación, o sea que en ese sentido somos optimistas, por decirlo de alguna forma, pero nos preocupa crecientemente el riesgo de la inflación y la recalibración monetaria. Ese es un capítulo. Nos preocupa un poco más la situación de la región y el efecto que eso puede tener primero en el verano, pero sobre todo en el invierno, en todo lo que es el comercio de frontera. Eso nos preocupa porque tú comentabas hace un ratito el valor que tiene la estabilidad macro y el daño que puede generar la inestabilidad macro. Y en los dos vecinos, lamentablemente, tenemos dos buenos ejemplos de la segunda, ¿no? En Argentina tenemos un problema ya estructural, y más que macro, es político, institucional, con efectos macroeconómicos, pero el desbalance fiscal, la falta de financiamiento, el financiamiento que hace el Banco Central del déficit fiscal y los problemas políticos que acompañan a toda esta película nos hacen pensar que los problemas de estabilidad en Argentina van a continuar, que Argentina va a seguir teniendo inflación elevada y va a seguir teniendo un tipo de cambio real muy depreciado, que Argentina va a estar muy barata en dólares y que por lo tanto los argentinos nos van a encontrar caros en dólares a nosotros. Eso obviamente es un desafío para la temporada, pero de todas formas pensamos que la temporada de verano va a ser relativamente buena y nos preocupa un poco más el invierno, porque los precios que tenemos hoy con Argentina, si miramos el tipo de cambio real, o sea, los precios bilaterales, cuánto más caro es Uruguay versus Argentina, estamos en la peor posición de precio con Argentina de los últimos 40 años, te diría yo, ¿no? O sea, Uruguay nunca ha estado tan caro con Argentina, cuando lo miramos con el dólar blue, por supuesto, no estuvo tan caro en comparación con Argentina en el episodio anterior del dólar blue, en los años 2014 y 2015, bajo el gobierno de Cristina Fernández, y tampoco estuvo tan caro en comparación con Argentina luego de la devaluación de Argentina en el 2001, en el verano del 2001-2002, ¿no? O sea, estamos en la peor posición de precios relativos y eso supone que Uruguay está muy caro para los argentinos y que Argentina está muy barato para los uruguayos. Entonces, es probable que después del verano, a medida que se empiecen a reducir las fricciones en la frontera y si la situación sanitaria mejora, a medida que abandonemos estas restricciones de hacerse PCR para entrar y para salir, claro, es probable que parte de la demanda uruguaya se nos escape para Argentina, como pasó en los años 2014 y 2015. Esto es, por ejemplo, capaz que algún oyente dice, bueno, ¿y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir, por ejemplo, que las personas que viven en las ciudades de frontera cruzan a Gualeguaychú, a Colón o a Concordia, al supermercado, a hacer las compras, a comprar ropa y ya de paso se quedan a cenar y se cortan el pelo y lo que sea. Claro. El consumo de los uruguayos se desplaza hacia afuera en las ciudades de frontera, pero también los montevideanos, en la medida que Argentina está muy barato y muy atractivo, en los inviernos del 2014 y 2015, la cantidad de uruguayos que salió al exterior y sobre todo que viajó a Argentina fue récord. ¿Y por qué? Porque Argentina estaba muy barato. Entonces, hoy esa situación de precio la tenemos consolidada, pero en este último invierno eso no pasó porque las fronteras estaban cerradas, claro, ¿no? Entonces, a medida que las fronteras se abran, nosotros creemos que eso es un riesgo para el 2022 y probablemente es un riesgo más concentrado en las ciudades de frontera, ¿no? O sea que te diría que hoy es como la principal fuente de preocupación es esa, y en segundo lugar tal vez los riesgos que están emergiendo de Estados Unidos por la situación de la inflación, ¿no? Alfonso Capurro, Master of Science in Economics por la Universidad Pompeu Fabra de España, licenciado en Economía por la Universidad de la República, socio de CPA Ferrer en el departamento de consultoría de la firma. Muchas gracias por haber estado con nosotros otra mañana y por tratar de pintarnos el panorama actual y algo de lo que puede venir. Bueno, un placer, Francisco, y bueno, espero verlo pronto en las próximas semanas con buenas noticias para el 2022.